dice la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta está escrita por Pablo desde Éfeso, en el año 55 después de Cristo, mientras estaba en su segundo viaje misionero. Vamos a dar un poquito de contexto de cómo se escribe esta carta, en qué lugar, un poquito de eso. La ciudad de Corinto estaba ubicada en la parte sur de Grecia, a 72 kilómetros de Atenas, una ciudad muy grande, cosmopolita, una ciudad de comercio. Era una ciudad muy importante Corinto en esa época de Pablo. Esta parte baja del Peloponeso donde estaba yo, ya que te puse yo tengo dos mapitas acá, dos fotos de lo que es más o menos del lugar donde estaba Corinto. Esta parte baja de Grecia estaba conectada por el resto de Grecia por un istmo. La palabra istmo es una franja de tierra que cruzaba por el medio. Y Corinto estaba cerca de la mitad de esa franja o de ese istmo, ubicada aún en una meseta alta. No sé si la tenía ahí, habían dos fotitos por ahí escondidas. Entonces era una ciudad muy cosmopolita, tenía dos puertos, un puerto en la entrada, otro puerto a la salida, y era un lugar muy estratégico, de mucho fluir de comerciantes, de esclavos. Ahí, por ejemplo, ese es el istmo, esa franja en el medio, que está con agua ahora. En el tiempo de Pablo no había agua, había tierra. Esa franja fue hecha a partir de 1800 y pico. Estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? De este lado había un puerto al principio, y al final del otro había otro puerto. Si ustedes ven un mapa, otro mapa, no sé si está por ahí, esto a modo de introducir el mensaje, de que tengamos un contexto, porque después nos va a servir en el mensaje. La ciudad de Corinto estaba en la mitad. ¿Vieron esa franja? En la mitad estaba Corinto. Y acá lo que podemos ver es, arriba está Grecia. Entonces, toda esa franja de abajo es una península. Para viajar en ese tiempo, tenía que dar toda la vuelta, ¿no? Imagínense, sigan el video así, toda la vuelta por abajo, toda una franja de 400 kilómetros para llegar al otro lado del canal. Entonces se construyó esa vía en el medio. En el medio de esa vía estaba la ciudad de Corinto. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar todo el viaje alrededor, los barcos, que por otro lado era un viaje muy peligroso, porque toda la ciudad de Grecia está lleno de rocas alrededor, entonces es un viaje muy peligroso. Construyen ese canal en el medio, que lo empezó a construir Nerón. No lo terminó Nerón, pero lo empezó a construir él, el emperador Nerón. Entonces, ¿qué pasa? Tenía un puerto, viste que tiene esos tres puntitos rojos, son puertos. Entonces, al construir eso, en el medio estaba Corinto. En el medio de ese canal estaba Corinto, en una meseta. Entonces era una ciudad muy próspera, en donde todo el mundo se evitaba cruzar todo ese viaje de 400 kilómetros, y lo hacían en 6 kilómetros. Esa franja. Entonces, claro, la ciudad sí o sí la recorría mucha gente. Había gente de todas las clases, y era una ciudad muy turística. Entonces Corinto estaba cerca de la mitad del istmo. El istmo es esa franja, ubicada en una meseta alta, y para evitar el viaje por el mar, que representaba unos 400 kilómetros, aparte era muy peligroso, la mayoría de las embarcaciones se trasladaba a través de plataformas de rueda, atravesando la franja del puerto a otro. Entonces construyeron como plataformas la mercadería, todo lo que tenían que hacer los barcos lo trasladaban por esa franja. Por supuesto que se pagaba un peaje, ¿no? Entonces la ciudad era muy rica, muy próspera. En la ciudad había comerciantes, artesanos, artistas, filósofos, maestros, trabajadores de diferentes países, y Corinto no solo prosperó como una de las principales ciudades de comercio de Grecia, sino también para una gran parte del Mediterráneo, porque conectaba toda Europa, todo para arriba con Asia. Y aunque era una ciudad muy cosmopolita y próspera, era también muy inmoral y abundaba en la prostitución y toda clase de perversión. Ustedes saben que Corinto
tenía muchísimos problemas, la iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas. Y uno de los problemas graves que tenía era la parte moral. Porque en Corinto había mucha idolatría. Si querés poner el pasaje, hermano. Había muchísima idolatría. Dioses griegos, ahora en ese tiempo los romanos también. Pero había, la principal adoración que había en Corinto era a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Y se dice que, entre otras cosas, todos los días, al caer la tarde, bajaban a la ciudad 1000 prostitutas para hacer su servicio. Porque la prostitución era parte de la religión de Corinto. Por eso el contexto de Corinto era muy complicado. Era una iglesia que tenía muchos problemas. El entorno que tenía, la cultura que tenía, se había metido en la iglesia. Los griegos tenían el término corentizar, que era vivir a los corintios para describir la inmoralidad de la ciudad. Entonces era una ciudad muy inmoral, idólatra. En ese lugar, Dios plantó una iglesia. En ese contexto, Dios, en ese mismo lugar, Dios empieza a levantar, a usar el apóstol Pablo y se funda una iglesia, que es la iglesia de Corinto. Entonces, aparte de ese problema de la prostitución, había comerciantes, esclavos, marineros, soldados, que venían a ese lugar. Y aparte había diferentes lugares de adoración. Se dice que por lo menos habían 12 templos de adoración. Por eso Pablo habla de los sacrificados a los ídolos, habla de que no se junten con prostitutas, habla de problemas de divisiones en la iglesia de Corinto. Un contexto complicado. Era una iglesia que Dios usaba mucho con los dones. Dios había bendecido mucho con los dones espirituales, pero así también era una iglesia que tenía conflictos, divisiones, cuestionaban el apostolado de Pablo. Pero acá, hermano querido, Dios llama a esta iglesia a ser santa. En el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, en medio de todo este contexto, yo no sé qué contexto vos estás viviendo, qué problema estás viviendo, qué situación. Capaz que en el trabajo no son muy católicos, la gente, ¿no? Muy santa, la gente que te rodea, o estás rodeado de un clima adverso y se te complica buscar de Dios por la presión, por las cosas que nos invaden. Hermano, si hay un clima difícil para avanzar en lo espiritual, era este de Corinto. Sin embargo, Dios llama a la iglesia a santificarse, a ser santa. Y este patrón o esta enseñanza hoy es para vos y para mí. No es que esto es para ellos nomás. Dios nos llama a ser santos. Y el versículo 1 dice: Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como lo hace en todas las cartas, Pablo tiene la manera de saludar con estas palabras. Él se presenta así como el autor, y en la entrada él afirma su apostolado, porque en la iglesia de Corinto se cuestionaba mucho el llamado de Pablo. Muchos lo cuestionaban, decían que él no era apóstol, que estaba enseñando cosas raras. Entonces él dice: yo soy apóstol. Y acá hay algo interesante también. Dice que él es llamado directamente de Jesucristo. Esto era necesario de acuerdo al carácter correctivo que iba a tener la carta. Entonces el primero dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Yo soy llamado por el Señor mismo. Yo soy un apóstol genuino, dice él. Porque él va a entrar a corregir muchas cosas de esta iglesia. Y ya se cuestionaba el apostolado de Pablo. Entonces ya él entra de entrada diciendo y afirmando que él es un verdadero apóstol. Y los apóstoles fueron llamados y comisionados directamente por Jesucristo, no comisionados por los hombres. Fueron algunas características de los apóstoles. Primero, fueron directamente llamados por el Señor, llamados por el Señor directamente por Jesucristo. Pablo fue llamado directamente por Jesucristo cuando él se le presenta en Damasco. Él va a Damasco y se le presenta al Señor. Y ahí él tiene su llamado al apostolado. Pero Jesucristo mismo lo llama. Otra cosa característica que tenía que tener un apóstol era ser testigo de la resurrección de Jesucristo. O sea, tener un encuentro con el Cristo resucitado. Son características de un apóstol.
Y lo tercero era que la palabra del apóstol, su palabra misma, tenía la misma autoridad que la de Cristo. Por eso las cartas y enseñanzas se le consideran como palabra de Dios. Cuando yo leo una carta de Corinto, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Son características. Otra que señales de los apóstoles que ellos tenían, hacían señales y milagros extraordinarios. Entonces, hay algo interesante acá, que Pablo recibió su llamado apostólico directamente de Jesucristo cuando se le apareció camino a Damasco, en Hechos. Y mismo Pablo considera que después de él ya no hay más apóstoles. Pablo mismo considera eso. Por lo menos con el mismo llamado y la misma autoridad que tenían estos apóstoles, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 6 al 8, se describe que después de la resurrección, esto es entre paréntesis, hablando un poquito del apostolado de Pablo. En Hechos 15, del 6 al 8, se describe que después de la resurrección, Jesucristo se le aparece a Pedro, se le aparece a 500 hermanos, después a Jacob, que es el hermano de Jesús, medio hermano, a quien también se le considera un apóstol, y después a todos los apóstoles. Y en el verso 8, yo no sé si lo tenés ahí para luchar lo que estamos leyendo. Después en el versículo 8 Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, se me aparece a mí. Entonces como que Pablo dice, bueno, considera que él fue el último apóstol con la autoridad que tienen los apóstoles, ¿verdad? Con la autoridad y el llamamiento que tenían los apóstoles de la Biblia. Entonces ahí 1 Corintios 15, versículo 6 al 8. Y dice en el versículo 8, después de todos los apóstoles, y en el 8, Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo. Ahí está. Pon el versículo del 6 adelante. Después apareció a Madre, acá está hablando de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, él dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. El otro versículo. Y al último de todos, ¿al último de qué? Al último de los apóstoles. Como un abortivo, la palabra abortivo quiere decir ahí fuera de tiempo, nacido fuera de tiempo, porque él no estuvo con nosotros apóstoles. Sin embargo, fue un apóstol de Jesucristo. Y al último de todo, como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Qué? Porque yo no... ¿Y después qué dice? El 9, mira qué interesante acá, porque está hablando del apostolado, el versículo 9 lo confirma, porque yo soy el más pequeño de quién? De los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Entonces Pablo comienza así, describiendo esa carta. El versículo 1 seguimos, versículo 2, y a la iglesia de Dios que está en Corinto. Los griegos utilizaban la palabra eclesia para hablar de asamblea. La palabra iglesia del original del griego quiere decir eclesia, que quiere decir asamblea. Eso, la palabra iglesia quiere decir asamblea. ¿Qué era una asamblea? Era gente llamada, cuando ellos tenían, en ese tiempo, cuando había alguna cosa que discutir contra otra polis, porque eran ciudades polis. Entonces cuando había guerra, cuando había algo importante en el comercio, cuando había algo que discutir, se llamaba a una asamblea. Venía la gente y participaba de esa asamblea. La palabra asamblea es llamados fuera. O sea, se le llamaba para discutir ciertos asuntos. La iglesia toma esa palabra temprana y la adquiere para sí. Entonces la iglesia de determinada manera es una asamblea, por eso las asambleas de Dios, es una asamblea llamada por Dios a tener comunión con Él y apartarse del mundo. Es una asamblea. Nosotros somos una iglesia. ¿Qué quiere decir asamblea? Son gente apartada. Eso quiere decir iglesia, gente apartada. Y eran reuniones que la gente había sido llamada para participar en una asamblea. Y los cristianos se apropiaron de este término para referirse a personas llamadas por Dios y salir del mundo y entrar en comunión personal con Dios. Este versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia le pertenece a Dios. Y acá sí entramos. Todo esto es
Perdónenme, hermano, que yo me anoto porque si no me pierdo. Entonces, y como no quiero hablar cualquier cosa, por eso me anoto. Por lo menos me pasa a mí. Hay otros que tienen la capacidad de hablar o predicar sin notas. La verdad que gloria a Dios, les envidio. Yo no puedo porque no me acuerdo de los nombres a veces. Entonces para mí es muy necesario todo esto para no salirme de lo que por lo menos me saco. Y acá dice algo interesante el versículo de la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea que la gente de Corinto no estaba a cargo de la iglesia. La iglesia es de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. Nosotros somos la iglesia de Dios que está en el barrio Rossi o Enanes. Pero la iglesia no es nuestra, hermano, la iglesia del Señor. La iglesia es de Dios. Y Él está a cargo, hermano. Y Él sabe lo que hace. Somos gente apartada para Él. Una asamblea apartada para Él. Entonces, no es la iglesia de Corinto, sino la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué bueno saber que no hay lugar tan inmoral en la tierra que no se pueda establecer una asamblea que pertenezca a Dios. Porque si había un lugar inmoral en ese tiempo, eso era Corinto. Lleno de idolatría, de perversiones, de pecado, de alcoholismo, de prostitución, de todo. Sin embargo, ahí Dios levantó una iglesia. Y acá empieza lo interesante de este mensaje, que los llama a la santificación, los llama a ser santos. El versículo 2 dice: la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesús, esas personas son llamadas a ser santos. No santos, santos. A los santificados en Cristo Jesús ha llamado a ser santos. Pablo no solo le dice a los hermanos de Corinto que son gente apartada para una relación especial con Dios, sino que también son llamados a ser santos. Y a mí me llama la atención eso, que ya de entrada Pablo les habla de esta cosa a esta iglesia. ¿Usted piensa que Pablo no sabía el contexto que tenía esta iglesia? Sí que sabía, pero de entrada les empieza: miren que ustedes son llamados a ser santos, no se conformen, miren que Dios los llamó para algo especial. Ustedes son gente especial, gente apartada, gente que han sido sacada con un propósito. El concepto de santidad está en toda la Biblia. Dios es santo. Y en Isaías dice que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo que se nombra 3 veces. Algunos dicen que es santo por el concepto de Trinidad. Dios es santo, Jesucristo es santo, el Espíritu Santo es santo. Pero la santidad de Dios está elevada a un nivel infinitamente superior a lo que nosotros podemos alcanzar. Dios es santo, santo, santo. Y cuando Isaías vio la santidad de Dios, dice que habían serafines que se cubrían el rostro y se cubrían los pies. Es tanta la santidad de Dios, la luz de Dios, que hasta los seres creados por Él se tienen que proteger. Dios es santo, el Espíritu es santo. Dios apartó el sábado y lo santificó. El concepto de santidad está en toda la Biblia. El tabernáculo tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Los utensilios que se usaban eran santos. Por eso nosotros, si queremos ser usados por Dios, tenemos que santificarnos. Los sacerdotes y los levitas eran apartados para el servicio. La palabra santo significa apartado. El sumo sacerdote llevaba una diadema de oro puro que decía santidad a Jehová, que representa toda la separación de todo lo inmundo y lo profano. La ciudad de Dios, que es la ciudad santa, es Jerusalén, la ciudad santa. Y la iglesia es un pueblo apartado, nación santa, para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un llamado de Dios sobre tu vida, que es vivir en santidad. Ahora vos te mirás y decís: hoy no tenía que haber venido, hoy no es mi día. Escuchá, es un proceso. Vos estás llamado a eso y Dios va a hacer la obra. Estamos en un proceso de santificación.
Y si había un lugar, un contexto medio, si tu contexto es complicado, no te preocupes, la ciudad de Corinto era mucho más complicada. Sin embargo, Dios hoy sigue llamando a su iglesia a vivir en santidad. Este mensaje no se perdió en el tiempo. No era solo para estos creyentes, es para vos y para mí hoy. Hay 3 etapas de la santificación. No falta mucho en el mensaje. Hay 3 etapas de la santificación. La primera, la santificación comienza con el nuevo nacimiento o regeneración. Cuando una persona nace de nuevo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Que Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede creer. No puede. Escuche, no todos los que vienen a la iglesia, acá o en cualquier lugar, son nacidos de nuevo. Y el nuevo nacimiento es una condición para entrar en el reino de los cielos. No es el que sabe mucho de Biblia, no es el que diezma, el que ofrenda, el que nace de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Se tiene que producir en la persona un nuevo nacimiento. Ahí comienza la santificación en el creyente. A diferencia de la regeneración o el nuevo nacimiento o la justificación, que son actos instantáneos en la vida del creyente. Por ejemplo, cuando uno recibe a Cristo, se arrepiente de los pecados, dice que si cree, es nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es un acto instantáneo. No es que vos vas naciendo de nuevo otra vez que vas a la iglesia, no. O naciste o no naciste. El nuevo nacimiento es un acto instantáneo. En Juan capítulo 1 dice que el que creyere es nacido de nuevo. No de carne ni de sangre, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es un acto instantáneo. El nuevo nacimiento es un acto instantáneo. Pero la santificación es progresiva. Son 2 maneras de obrar de Dios en el creyente. Entonces la santificación comienza con el nuevo nacimiento o regeneración. Hay un cambio definido cuando tiene lugar la regeneración. Una vez que nacemos de nuevo, no podemos continuar con el hábito de pecar. Escuchen esto. Por sus frutos lo conoceréis. Una persona que nació de nuevo tiene un fruto que es su santificación. No es que la persona hace fuerza para agradar a Dios. No es que hace fuerza él para llevar un conjunto de reglas que lo hagan más santo. Se trata de una obra sobrenatural de Dios en la persona que creyó y se arrepintió de los pecados y cree en Jesucristo, en donde Dios pone su naturaleza dentro de esa persona, su espíritu dentro de esa persona. Y la persona empieza a anhelar y a querer vivir en santidad. No es un conjunto de reglas. Cuando uno pone leyes, sea la vestimenta, o se autoexige orar tanto o ayunar tanto, o hacer determinadas cosas para alcanzar la santidad, hermano, eso es un esfuerzo humano por querer agradar a Dios, que es diferente a la regeneración. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural de Dios, en donde Dios pone su naturaleza en la vida de la persona, que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo con todo su corazón y ha depositado en Cristo su confianza. Ahí comienza un proceso de santificación que no es con tu fuerza, es el Espíritu Santo que provoca eso dentro de la persona, y uno empieza una nueva etapa. Entonces tiene que haber un cambio. ¿Cómo sabemos que una persona nació de nuevo? Porque hay un cambio en su vida, no porque él hace la fuerza para agradar a Dios. Por supuesto que nosotros tenemos que colaborar, porque eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Pero en todo caso la obra la hace el Espíritu Santo, porque no hay poder en vos contra el pecado. Es el Espíritu Santo que hace la obra en el corazón, en el interior de esa persona. Entonces comienza, no está ese patrón de conducta del pecado, porque hay una nueva naturaleza dentro que lo inclina a querer agradar a Dios, a querer corregir su vida, a querer vivir de una manera diferente.
En otros se acelera el proceso de santificación. En otros puede ser más lento, pero sí o sí tiene que haber un fruto. Si la persona nació de nuevo, tiene que haber un fruto. Porque la naturaleza que tiene adentro lo inclina, y es algo más fuerte, lo inclina a agradar a Dios y a buscar las cosas espirituales. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la nueva naturaleza de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá la palabra clave es no practica. Porque el creyente peca. Vos vas a pecar y yo voy a pecar. El problema es que cuando practicamos el pecado, ¿qué quiere decir practicar el pecado? Es un estilo de vida. Cuando en la persona está el estilo de vida, el patrón de conducta continuamente hacia el pecado, cabe la duda si nació de nuevo o no. Ahora, el creyente que viene del mundo y tiene patrones de conducta de pecado y tiene una nueva naturaleza, va a luchar contra eso. Va a tener una incomodidad. Antes le gustaban las esticholas, antes le gustaba vivir el pecado, antes le gustaban las noches, antes le gustaban los pecados sexuales. Ahora hay algo que le incomoda, hay algo ahí que le molesta, hay algo que empieza a tocar su vida adentro. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso si vos estás, a veces querés buscar más de Dios y querés agradar a Dios y todavía hay cosas ahí, te pones triste, te pones mal, porque todavía no lograste, no venciste. Eso es un buen síntoma. Eso es un buen síntoma. ¿Sabes por qué? Porque antes, cuando estabas en el mundo pecando, no tenías esos síntomas. No te importaba. Te daba lo mismo. No sentías nada. Pero ahora, como está el Espíritu Santo, hay algo que te incomoda. Eso es una buena señal. Seguí para adelante ahí. Seguí buscando eso. Entonces, dice esta palabra: todo aquel que es nacido de Dios, que tiene un nuevo nacimiento, que tiene la naturaleza, que tiene el Espíritu Santo, no afuera, porque hay una obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo comienza a convencernos del pecado, del juicio, de justicia. La persona escucha la palabra, pero el Espíritu Santo todavía está afuera, está convenciéndolo, está usando el predicador, está usando un mensaje, está usando la vivencia de la vida para que la persona abra su corazón y se entregue al Evangelio y entregue su corazón a Cristo. Cuando la persona se arrepiente, es nacida de nuevo, el Espíritu Santo no está convenciéndolo, está dentro, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esa persona ahí nació de nuevo, ahí recién es un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado como una forma de vida, como una manera de vivir, o sea, no como hacía antes, porque la simiente de Dios permanece en él. Bueno, ese es el comienzo de la santificación. La Biblia es clara en cuanto a que el Espíritu Santo suministra poder a los hijos de Dios para vencer las tentaciones y seducciones del pecado. Dios nos ha provisto armas, formas, maneras de poder vos vencer el pecado. Te ha provisto su palabra, la oración, la búsqueda de Dios, la iglesia. Estamos en un proceso. O sea, las tres etapas de la santificación: la primera es el nuevo nacimiento. La segunda, que es lo que estábamos hablando ahora, es que la santificación es progresiva. Esto es importante entender, hermano. A mí se me iluminó un poco y tuve un poco de paz cuando yo entendí que la santificación es progresiva. No es un acto instantáneo. Porque a veces el creyente se pone mal, se desanima, porque peca, porque falla. O acá hay alguno tipo Arcángel que no falla, o que ya todo solucionado en su vida. Yo creo que no, hermano. Pero aún así Dios nos ama. Y Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia con nosotros. ¿Cuándo tienes problemas de carácter acá? Bueno, yo te quiero decir que Dios está en el proceso de santificar tu carácter.
Dios no está tan interesado en el ministerio que puedas tener, los dones que puedas tener, tanto como en tu carácter. Nosotros nos enfocamos en lo otro y Dios está enfocado en esto otro. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación se puede definir como el proceso de Dios en nuestra vida para hacernos cada vez más iguales a Cristo. Es el proceso del Espíritu Santo en la vida del creyente de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces la santificación es progresiva, hay una santificación posicional. Nosotros ya somos santos por los méritos, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Y los creyentes son santos en Cristo acá. La Biblia siempre se refiere a los creyentes de la iglesia como santos. Vos ya sos santos. No tenés mucha cara de santo, pero sos santo. Vos ya sos apartado. En Cristo ya sos santo. En Cristo vos ya tenés una santificación posicional. Tenés una posición en Cristo que ya te hace santo, apartado. Pero por otro lado, también estamos siendo santificados, que es una obra progresiva en donde Dios y el hombre cooperan para hacernos cada vez más libres del pecado y avanzar en una semejanza a Cristo en nuestra vida actual. Esa es la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Porque para esto fuimos predestinados, en la palabra, para que fuéramos iguales a su Hijo Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 13, ya lo vamos a leer. Ahora, esta obra de santificación, escuchen esto porque esto es importante. Esta obra de santificación la hace el Espíritu Santo, pero el creyente no juega un papel pasivo. No jugamos un papel pasivo. Vos tenés que cooperar. No es que vos haces la obra con un determinado de conjuntos de reglas. No es eso. Él hace la obra, el Espíritu Santo hace la obra, pero vos tenés que tomar decisiones y tenés que cooperar con ese proceso. En Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que es el creyente que tiene que hacer morir las obras de la carne, por medio del Espíritu Santo. Esto es importante entender, hermano, porque cuando vos te metés en esto, estás caminando en una santificación progresiva. ¿Vos querés avanzar en las cosas de Dios? ¿Querés crecer espiritualmente? Bueno, acá tenés una clave. Estamos en un proceso de santificación, en donde el creyente tiene que decidir no vivir en la carne. Por supuesto que vas a luchar, vas a ser tentado, el diablo va a querer que vos no vivas de esa manera, pero en esa búsqueda de Dios vas a tener victoria. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, o sea que es el creyente que acá están las dos, mirá, cooperando. Es el creyente que toma la decisión de no vivir conforme a la carne y hacer morir las obras de la carne. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda cuando vos tomas la decisión de vivir para agradar a Dios. Ahí está el Espíritu Santo para ayudarte. Pero yo tengo que hacer morir las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. ¿Quién tiene que tomar la decisión? El creyente. Cuando vos te metés a caminar en esta visión, el Espíritu Santo te ayuda, te fortalece, te bendice, te guía. Vas a fallar, pero no importa, levantarte y seguir adelante. Señor, ayúdame. Enseñame a hacer morir las obras de la carne. Ayúdame a reaccionar cuando estoy bajo presión, tentación, tomar decisiones, a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Necesito tu ayuda, y vos orás y te alimentás de la palabra. Y ahí el Espíritu Santo está haciendo la obra contigo en ese proceso de santificación. Y cuando querés acordar, vos no sos el mismo de hace unos meses atrás. Dios hace la obra. Entonces, esto corre para todos, Acá no se salva nadie, este proceso es para todo igual. Y acá se ve, hermano, cuánto amas a Dios y cuánto no.
porque a todos nos tira las cosas de la carne. Pero el desafío del Señor te dice, yo quiero que vos me ames a mí con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu alma, con tu fuerza, no con la del otro hermano o el otro evangelista o el otro, con tu fuerza. En Efesios capítulo 4 versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, acá son versículos donde nos enseña la Biblia a que vos tenés que tener un papel activo en la santificación. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a su deseo engañoso y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo. Entonces estos pasajes y muchos otros más demuestran que el creyente no juega un papel pasivo en la santificación. Amén. Entonces, hermano querido, el deseo de Dios para vos y para mí es que sigas adelante, perseverando. Hay días que vas a tener ganas, hay días que no vas a tener ganas, hay días que vas a sentir la gloria de Dios, como ayer yo cerraba los ojos en medio de ese campo ahí y yo sentí la presencia de Dios. Y hay noches, hermano, que yo no tengo ganas de nada, cansado de acostarme, no quiero ni que me hablen, no, nada. Entonces nosotros tenemos un altibajo. Tus emociones tienen altibajos. Cuando tenés plata anda bien, cuando no tenés algo anda mal. Entonces nuestras emociones suben y bajan. Pero Dios no tiene esos altibajos. Dios permanece siempre. Entonces, no importa el estado de ánimo que vos tengas, vos podés acudir al Señor. Podés venir a Dios. Dice que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Jesús. Vos tenés libertad, podés ir con confianza, venir con confianza en tus luchas, en tus pruebas, sabiendo que estás en un proceso. Y Dios sabe que estás en un proceso. Ahora, eso no es un argumento para pecar, ¿no? Porque Dios escudriña la mente del corazón. Pero si vos te apoyás en Dios, buscás la fuerza de Dios, buscás la presencia del Espíritu Santo, orás con todo tu corazón. Dios, vos te pensás que Dios no puede romper cadenas, Dios no puede romper ataduras, Dios no puede romper vicios. Sí que puede. Sí que puede. Pero lo hace en personas que no están pasivas. Esperando, no es que vos venís acá y te sentás y yo me siento y esperamos que el Espíritu Santo haga todo. Mientras yo sigo haciendo lo que no es así. Cuando vos te alineás a la palabra y buscás, y hay una actitud, un querer tuyo en tu corazón de vivir para Dios. Dios hace la obra. Por último, la santificación dijimos que tiene 3 pasos. Cuando vos nacés de nuevo comienzas el proceso. Estás en ese proceso y vas a seguir, te tengo una noticia, no sé si te va a gustar o no, pero vas a seguir en ese proceso hasta que Cristo venga o hasta que te mueras. Porque estamos dentro de este cuerpo que hasta que no tengamos un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo, vamos a vivir con esto. Entonces, la tercera etapa de la santificación del creyente se va a completar en la glorificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todo esto se cumpla y a vos te sea dado un cuerpo nuevo. Dice que los que están en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado nos reuniremos para recibir al Señor en el aire. Pero dice que en un abrir y un cerrar de ojos todos seremos transformados. Los que están muertos y resuciten van a ser transformados, los que queden vivos cuando Cristo venga van a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es esto? Que tu cuerpo, se te va a dar un cuerpo nuevo, como el de Cristo. Ese cuerpo ya no va a estar bajo las leyes del pecado, no va a sufrir más muerte, no va a sufrir más enfermedad, no va a tener más COVID, no va a tener más, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es esto del azúcar? Diabetes. Tus neuronas vas a estar sano completamente, todo tu cuerpo. Esa es la etapa ahí culmina la santificación en este proceso, cuando tu cuerpo sea como el de Jesús. Gloria a Dios. Porque se te tiene que dar un cuerpo nuevo para vivir una vida eterna, porque este cuerpo es limitado.
Pero como Dios te prometió vida eterna, tenés que tener un cuerpo nuevo para vivir esa vida eterna. Porque por causa del pecado que nosotros estamos en este cuerpo sujeto a la muerte. Pero como Jesús venció la muerte, nos va a dar un cuerpo nuevo para vivir una vida eterna. Unos van a vivir una vida eterna en el cielo y otros van a vivir una vida eterna en otro lugar, alejados de Dios, en una condenación eterna. Para ellos también se les tiene que dar un cuerpo nuevo para sufrir eternamente. Eso enseña la Biblia, hermano. Dice que somos resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, acá terminando esto, la santificación del creyente, algunas cuestiones más de esto. La santificación del creyente es una orden, no es una opción. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, mientras Daniel lo va poniendo. Escuche esto, la santificación en tu vida no es una opción, no es algo que vos puedas elegir. Bíblicamente no se te da la opción, tenés que caminar en esto. Tenemos que vivir en esto. Vean lo que dice, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. ¿A vos te suena esto que es una opción? Es un mandamiento. Ser santo porque yo soy santo. La santificación en el creyente es progresiva. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Es progresivo. Yo no estoy acá para ponerte mal. Yo no estoy acá para algún tipo de culpa, echarte. No, te estoy hablando de la palabra de Dios. Y esto es progresivo. No te autoflageles, no te autocondenes, no te autoexijas. Tenés que descansar en el Señor. Tenés que buscar de Dios la fuerza. Tenés que buscar de la presencia del Espíritu Santo que esta obra se empiece a producir en tu vida. Porque escrito está, bueno, ese es el otro, ¿no? Estamos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Esta santificación es progresiva. Estamos en un proceso. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la santidad se perfecciona. ¿Y qué es lo que se precisa? El temor de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal. ¿Sabes por qué nos falta esto? Porque a veces no tenemos temor de Dios. Pero lo que yo quiero decir acá es que se perfecciona. Es un proceso. Es un proceso. Vos estás en un proceso y yo también estoy en un proceso. Eso es lo lindo, que a mí me trajo paz. Me trajo paz. Que Dios no te quiere igual. Dios te ama. Pero Él te ama tanto que te quiere ir transformando. Te quiere transformando. Lo otro es que es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Vos querés saber cuál es la voluntad? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, te maté, perdóname. Te tenía que haber hablado. Ya terminamos. Es la voluntad de Dios. ¿Vos querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entre otras cosas. Entre otras cosas es eso. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra santificación es ser apartado. Que os apartéis, dice, de fornicación. Este contexto está hablando del área sexual. ¿Sí? Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios de inmundicia, sino a santificación. Es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y esto acá, Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Ahora miren qué interesante lo que nos enseña acá la palabra esta. Primero, la santificación no es opcional. Es un mandamiento. Lo segundo, la santificación es progresiva. ¿Sabes cómo podemos irnos de acá? Haciendo esta oración. Porque capaz uno dice, ¿cómo hago?
¿Saben cómo vamos a hacer? Diciéndole, Señor, vos querés que yo me santifique. No sé cómo hacer, no sé cómo empezar, no tengo la fuerza, tengo estas luchas, pero acá estoy diciendo, yo quiero caminar en eso. Si vos lográs hacer eso, ya está. Si vos te lográs abrir al Señor y recibir esta palabra y decirle al Señor, a pesar de que no puedo, a pesar de que no, hay cosas que no sé cómo romper, pero acá estoy, Señor, yo quiero caminar en eso. Si lográs eso es suficiente para que Dios empiece a hacer la obra. Porque vos no podés sola y yo no puedo sola. Se necesita el Espíritu Santo en nuestra vida. Él va a hacer la obra. Mientras vos esperes hacer la obra con tu fuerza, no vas a poder, vas a fallar. Por eso se te dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra. Vos tomás la decisión y Él hace la obra. Y acá hay algo interesante acá en Hebreos capítulo 12, del 5 en adelante. Dios nos disciplina con el propósito de que participemos de su santidad. Fíjese esto. Dios te ama tanto que a veces te disciplina y te arrima una varita. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios trata de llamar nuestra atención. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando lo reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. O sea que todos los hijos de Dios, genuinos, los que nacieron de nuevo, reciben disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque no te ama, porque sos malo, porque eres un Dios que no sé. No, porque te ama. El Señor al que ama, disciplina y corrige. Seguimos. Al Hijo de Dios. Los hijos de Dios no reciben disciplina de Dios. Reciben los hijos de Dios. Por eso a veces vos decís, pero aquel que es un incrédulo, aquel que hace cualquier cosa prospera, y yo por qué, yo no, pero vos estás bajo una disciplina de Dios. Dios te está moldeando. Disciplina no quiere decir que todo es malo, que castigo, no. Dios te está llevando algo. Si soportás la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos los padres disciplinan a sus hijos. ¿Sí? Pero si se lo deja sin disciplina, en la cual todos son partícipes, entonces soy bastardo y no hijo. Seguimos más. Mirá qué interesante acá. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Dios te está, si sos hijo, Dios te va a disciplinar porque te ama. Y compara, pero si tenían los padres aquellos, que a veces no vivían conforme, pero igual nos disciplinaban. Es algo que la naturaleza nos enseña. Por otro, ¿el otro? Para atrás, perdón. Acá hay algo interesante. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es un tema de obediencia. Es un tema que Dios nos corrige y espera que lo obedezcamos. El 10. Y aquellos ciertamente por poco nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su... ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Ahí está. Somos disciplinados para que aprendamos a obedecer. Y Él nos disciplina porque nos ama y para que hacernos partícipes de su naturaleza. Lo mejor que te pueda suceder es ser partícipe de la naturaleza de Dios en tu vida. A vos te pensás que vos lo que precisás es un mejor trabajo, una mejor casa, precisás un mejor marido, no sé lo que vos pensás que precisás. Pero Dios sabe lo que vos precisás. ¿Sabés lo que vos precisás y yo precisamos como iglesia? Ser partícipe de su santidad. Y en ese proceso el Señor nos disciplina. Y el Señor nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Gloria a Dios. Y termina... Acá estamos solamente en el saludo, del versículo 1 al versículo 3. Y termina el saludo de Pablo y terminamos nosotros con esto. Acá dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz
Las dos cosas vienen de Dios. Pablo en todas sus cartas hablan, cuando comienzan las cartas, Pablo dice: gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de la salvación. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios sobre tu vida. Vos y yo no lo merecemos, pero Dios por su gracia te salvó. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios. La misericordia. Vos no sos salvo porque vos seas mejor que el resto del mundo o yo. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es que Dios te extiende la mano. Gracias a esto, Dios te extiende la mano para darte lo que no mereces. Y misericordia es que Dios no te da lo que mereces. Porque vos y yo merecemos castigo. Nosotros merecemos juicio por nuestros pecados, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, Él tiene que juzgar el pecado. Por eso Cristo llevó sobre Él nuestro castigo. Y nosotros fuimos salvos por gracia. La gracia es el favor de Dios, inmerecido. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido. Y lo segundo, que es paz, tiene que ver con el resultado de la gracia. El resultado de estar en comunión con Dios, de haber sido salvo, de haber sido perdonado de los pecados, el resultado es paz. Paz. Por eso el creyente cuando peca, lo primero que pierde es la paz. Mire, el creyente que experimentó el Espíritu Santo, que conoce la presencia de Dios, cuando peca, hermano, lo primero que pierde es la paz. Porque la paz es el resultado de la gracia y el favor de Dios. Siempre Pablo pone la gracia primero y después la paz. Porque la paz es el fruto. Y los dos fluyen de Dios como un regalo para el creyente por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y aquí culmina el saludo inicial de Pablo a los corintios. Hermanos, yo quisiera orar y pedirle al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere. Yo sé que vos te pensás que yo no tengo lucha. Vos te pensás que yo no lucho contra tentaciones, contra el pecado, contra mi carácter. Pero ahora, no sé vos, pero a mí me llena de paz saber que estoy en un proceso y que Dios me tiene paciencia. Mire, yo estoy acá hablando de esto por la gracia de Dios. Yo no soy mejor que vos. Capaz que hay luchas que vos tenés que yo no las podía soportar. Esto es un trato personal de cada uno. Pero vos estás llamado a vivir en santidad. Y la obra la hace el Señor. Él va a hacer la obra en tu vida. Descansa en Él. Sí toma la decisión. Sí toma decisión en tu corazón de no practicar el pecado. Si vos practicás el pecado y no te duele, no te entristece, vos tenés que plantearte seriamente si naciste de nuevo. Perdóname que te diga, yo te lo tengo que decir. Ahora, si hay una necesidad en vos, en tu interior, de querer agradar a Dios, no podés, pero querés, tenés un anhelo de obedecer, tenés un anhelo, te entristeces. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Gloria a Dios. Seguí por ese camino. Amén. Y esta palabra con mi iglesia, hermano querido, que estaba metiendo en un contexto muy difícil, lleno de prostitución, de idolatría, de vicios, de alcoholismo, de cualquier cosa, hermano. Era un desastre. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Y alimentarte cada día la palabra. Buscar a Dios. Dejarte moldear por Dios. Si Dios te disciplina, no te pongas orgulloso, no te pongas altivo, no trates de enfrentar a Dios, no te alejes de Dios. Sujeta. Dice que tenemos que ponernos bajo la poderosa. Humillaos pues. Eso dice la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que en todas tus situaciones, en todas tus circunstancias, vos tenés que estar bajo la cobertura de Dios. Con un corazón dispuesto a la humildad. A saber que todo lo que te sucede es permitido por Dios. Porque Dios es soberano.
humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Es que Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere. Y si algo no resulta como vos querés, no te alejes de Dios. No te enojes, no te apartes de Dios. Sujetate, mantenerte humilde. Aunque no entiendas, aunque no te guste, Dios sabe lo que te hace. Humillate bajo la poderosa mano. Y Él te va a exaltar. Él te va a abrir la cabeza, Él te va a mostrar, Él te va a ayudar, Él te va a levantar cuando fuere el tiempo. ¿El tiempo es tuyo? No, el tiempo de Dios. Mientras tanto, hermano querido, tenemos que seguir en ese proceso. Pero Dios está haciendo la obra. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este proceso de santificación, Señor. Señor, nos acercamos a ti como personas carentes, como personas, Señor, que, Señor, miramos nuestra vida, cuántas cosas tenemos que cambiar, cuántas cosas tenemos que solucionar. Señor, cuántas cosas, Señor, a veces no están ordenadas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero, Padre, venimos delante de ti, Señor, para pedir tu ayuda, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo haga este proceso de santificación, Señor. Tú nos has llamado, nos has apartado, nos amaste tanto, Señor. Nos has limpiado con la sangre de Jesús, Señor. Nos has hecho salvos, somos nacidos de nuevo, ahora estamos en este proceso y pedimos tu ayuda, Señor. Yo te pido que bendigas a mi hermano y a mi hermana en sus luchas, en sus problemas, Señor, en sus dificultades. Que la unción de Dios venga sobre ellos, Señor. Que el poder de Dios venga sobre cada uno de nosotros para seguir adelante, para buscarte a cada día, Señor. Ayúdanos a ordenar las áreas que están desordenadas. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Trae santificación en las áreas sexuales, Señor, que sea alguien que está luchando con los sentimientos, con enojo, que sea tu Espíritu Santo grande, Señor, en nuestra vida, Señor, y sabemos que tú harás la obra a cada uno de nosotros, Señor. Líbranos del orgullo, líbranos de la soberbia, Señor. Ayúdanos a estar bajo tu poderosa mano, Señor. Bendícenos en esta tarde. Derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Y gracias porque cuando fallamos, Señor, podemos acudir a ti. Y tú estás con los brazos abiertos para levantarnos, para ayudarnos, para rescatarnos. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Gracias, Jesús. Ahora acompáñanos a nuestros hogares, Señor. Pedimos por la ofrenda, por los bienes, Padre, que tú prosperes este lugar y bendiga a cada hermano, Señor, que tú estés abriendo puertas de trabajo, tú estés abriendo, Señor, puertas, Señor, bendiciendo, Señor, que nada nos falte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.